Y hoy más temprano actualizamos y repasamos lo que había sucedido con el caso de Francisco Sanabria y el cambio Nelson, los allanamientos y mucho más. Y además la Comisión de Ética del Partido Colorado recomendó la suspensión provisoria de Sanabria, el exsecretario general del Partido Maldonado y diputado suplente de Germán Cardoso. Vamos a hablar de cómo afecta todo esto al Partido Colorado con el diputado Fernando Amado. Buenos días, gracias por venir. ¿Cómo tenés a Fernando? Acá lo tenés a Sanabria en la tapa. Muy buen título de Brecha, el hijo prófugo. El hijo prófugo. ¿Qué tenés para decirnos de este señor? Mira, en realidad yo creo que lo más importante es dar la cara. Es decir, no comparto la táctica muchas veces que se aplica en este tipo de casos cuando pasa que un político connotado de un partido tiene determinada actitud muy reñida con la ley, en este caso, bueno, un escándalo, ¿no? En algunos casos es un poco más medida, digamos, las acusaciones que ponen, en este caso no, es un escándalo total. Yo soy de lo que creo que hay que salir a dar la cara y hay que salir a explicar y hay que salir a decir las cosas con claridad y hay que separar bagre de tararira, ¿no? ¿Nunca se imaginaron nada de esto? ¿Nunca se imaginaron nada de esto desde el partido? Del caso concreto de esa operativa, no, porque yo desconocía, digamos, los negocios que podía tener Sanabria. ¿Quién debería estar dando la cara ahora que no está dando la cara en el Partido Colorado? Yo creo que Bordaberry es el principal que tendría que dar la cara. Él fue, Pedro fue el que tuvo la oportunidad histórica de limpiar al Partido Colorado cuando Vamos Uruguay del 80% del partido y tenía notoriamente una actitud política y un objetivo político de cambiar lo que era aquel viejo partido que se había, digamos, tornado en una cantidad de cosas a partir del ejercicio de gobierno, con vicios, con prebendas, con una cantidad de formas. Bueno, favores. De hecho, nuestro eslogan era una nueva forma de hacer política. El nuevo Partido Colorado, decía. El 3 de julio del 2008, lo miré hoy porque hoy Google es una herramienta fascinante para que queden en evidencia las cosas. El 3 de julio del 2008, mi primera, digamos, actitud política en el Comité Ejecutivo Nacional, como integrante de la juventud de Vamos Uruguay, y lo hicimos junto con Pedro, fue pedirle al CEN de ese entonces, al secretario general de ese entonces, Julio María Sanguinetti, y al prosecretario Luis Hierro López, todos los antecedentes de corrupción del Partido Colorado en los últimos 15 años. Sí. Ahora, Vamos Uruguay porque para nosotros era muy importante cambiar eso. Fernando, Vamos Uruguay terminó incorporando primero a Wilson Sanabria padre y después a Francisco Sanabria, y de hecho se lo ha visto en estos días en videos de campaña, etcétera. Vos en el 2014 sumaste votos con él para el Senado de Pedro Bordaberry, si querés, ¿no? ¿No veían esto dentro de Vamos Uruguay? ¿Vos no quisiste dar un paso al costado en ese momento? ¿Por qué? Porque ya se notaba que Vamos Uruguay no era eso que vos habías planteado, o que para vos ya no lo era en 2014. Pero tuvimos 5 años o más combatiendo esas formas de hacer política. De hecho, era explícito. Yo fui vocero muchas veces, digamos, de ese combate. Y me presté gustoso a ese combate porque creía en ese combate. Creía en la necesidad de sanear al partido. Ahora Bordaberry, en las últimas horas, señala que va a pedir más prerrogativas para la Comisión de Ética para limpiar al partido. Lo más importante hubiese sido evitar ensuciarlo. Y en este caso, Vamos Uruguay, que yo integraba, nació contra todo esto, para erradicar todo esto del Partido Colorado. Claro, pero Cardoso... ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Que Bordaberry en un momento cambió. Y yo di mis batallas adentro de Vamos Uruguay. Bordaberry lo sabe, porque está documentado todo esto. Yo puse todos mis conceptos y mi negativa a que ingresara Sanabria a Vamos Uruguay, y no solo Sanabria, sino otros referentes connotados que eran de Foro Ballista y que eran para nosotros el emblema de la vieja forma de hacer política. Detenerme ahí. ¿Por qué estabas en contra de que ingresara Sanabria? Y hoy quedó cortada tu respuesta cuando te pregunté si estaban al tanto de algo. Me dijiste, de esto en particular no, pero ibas a seguir hablando. Pero si en el partido era Vox Populi, y cuando digo Vox Populi no digo que lo decía cualquiera, o sea, lo decía el propio Pedro, es decir, lo sufría el propio Germán Cardoso en carne propia, las prácticas mafiosas de Sanabria. ¿Cuáles eran? Bueno, sería bueno que se lo preguntaran a ellos. Yo las conozco y no puedo no confiar en meses, años en que convivimos y que dentro de Vamos Uruguay
digamos, sentíamos como propio ese ataque de Sanabria a Maldonado, por ejemplo. Lo que te puedo decir es, Bordaberry terminó aceptando a Sanabria dentro de Vamos a Uruguay. todo el combo, aceptar todo el combo claro, que se había combatido. era un capital político, digamos, que no podía resignar en cuanto a los votos. Político y económico, ¿eh? Claro, te puedo decir, Amado también no se fue de Vamos Uruguay porque no le convenía políticamente en 2014 y recién viene a decir esto ahora. Por supuesto, pero yo no me fui de Vamos Uruguay porque no me convenía, pero hice todas mis batallas adentro de Vamos Uruguay. ¿Y ¿Cuál es el para problema? Cardoso ¿Qué iba a hacer? Iba a suicidarme, inmolarme políticamente cuando venía acumulando una cantidad de batallas políticas que creía necesarias. ¿Para qué? Para que hoy no pudiera estar acá denunciando una cantidad de cosas y dando batallas para levantar el Partido Colorado. Capaz que para Cardoso en la departamental era importante ese acuerdo con el ala ballista del partido. Pero más que para Germán Cardoso, era importante para Bordaberry. Bordaberry quería, de cualquier manera, cuando cambió, porque uno no puede decir que una persona es mafiosa, que una persona es la quinta esencia del mal y lo peor de la política, y después en un momento agarrar, abrazarse y meterlo para adentro. Una cosa es tener diferencias ideológicas, políticas. Otra cosa es cuando se pasa al terreno de la ética. ¿Hay más Sanabria dentro del Partido Colorado? ¿Cómo? ¿Hay más Sanabria dentro del Partido Colorado? Pero y nosotros, o sea, digo nosotros porque Vamos a Uruguay en ese momento era así. Denunciábamos y decíamos, bueno, nosotros lo que estamos presentando es otro partido. Hay un partido, me acuerdo clarito que además era el postulado, o sea, hay un partido que es el partido de los Sanabria, de los Hackenbruch, ¿no? De los Magurno, de los Amaro, así lo decía incluso el propio Pedro, y hay otro partido, el de Bordaberry, el de Pasqué, el de Coutinho, el de Cardoso, etcétera, etcétera. Así era como lo planteábamos. Digo, basta con mirar, con buscar la información, como en Google ponerse y mirar lo que se decía. La elección del 2009 fue una guerra salvaje en Maldonado, pero salvaje, porque era, digamos, combatir a la mafia institucionalizada del Partido Colorado. Fue así, o sea, basta con ir a los archivos en Maldonado, preguntarle a cualquiera en Maldonado o cualquiera que tenga un poco de memoria, ¿no? Entonces, digo, ¿cómo hacerse el distraído y no asumir la responsabilidad? Desde mi punto de vista, como líder, porque está bien, yo era un mincho. Pero Bordaberry era el que decidía, digamos. Y yo era un peón adentro del partido. Di toda mi batalla, traté de no morir en el intento y seguir combatiendo, para seguir teniendo vida para combatir. Fernando, ayer Búsqueda dijo que cada vez que se necesitaba algo desde el partido se llamaba el padre. Hay recursos, ¿no? Claro. Sí, o sea, era Vox Populi que cuando se precisaban cosas se llamaban algunos personajes. Notoriamente Sanabria era uno, Magurno era otro. Notoriamente, cuando faltaba plata para pagar algo, cuando había algún... Siempre eran... Pero digo, no hay nada nuevo. Es toda información vieja. Lo nuevo y lo que a mí me indigna es la sorpresa. Y es creer, y esto me parece muy importante, o sea, porque no va a faltar quien diga de que yo estoy haciendo leña al árbol caído o que es oportunista salir a pegar o a denunciar o a decir todas estas cosas. Yo lo hice cuando había que hacerlo. Y vuelvo a repetir, está documentado porque Bordaberry lideró por mail. O sea que está todo documentado. Lo que pensaba Bordaberry y lo que yo dije siempre y las batallas que había dentro de Vamos Uruguay. Pero además de eso, que me parece lo más importante, oportunista es el silencio. Es el silencio cómplice. Oportunista sería dejar que pase esta tormenta para que se calmen las cosas y dentro de un mes hablar como si no hubiera pasado nada. Y no es así, la política está en crisis de credibilidad. Entonces, cuando hay problemas hay que afrontarlo, hay que dar la cara y hay que explicar. Bien, no hay que esconderse abajo de la cama. Le quiere dar más potestades a la Comisión de Ética para limpiar el Partido Colorado. Pero se hubiera preocupado por no ensuciarlo. Pero si él, digamos, luchó para cambiar al Partido Colorado y después cambió el chip y lo que hizo fue traer a todos los que ahora quiere echar, o quiere sacar, o quiere limpiar. Si lo trajo él, cuando muchos le decíamos, pero, o sea, ¿estamos traicionando el espíritu inicial de Vamos Uruguay? Bueno, ¿qué hay que hacer a partir de ahora? Sí, porque nombraste a Sanabria y después nombraste a Hackenbruch, nombraste a Amaro. Pero lo nombro yo porque lo nombraban ellos. No, yo lo que te pregunto es, ¿quién queda? Bueno, yo no soy quien para decir ahora, este se va, este no se va. Claro, pero ¿dónde eso se decide electoralmente. Claro, ¿qué debe hacer el Partido Colorado de aquí en más para tratar de recuperarse de este otro golpe muy fuerte? Yo creo que no importa que queden 4. Hay que ser conscientes del problema del Partido Colorado, de la crisis que tiene el Partido Colorado y que, digamos, la única forma de volver a recuperar credibilidad en el Partido Colorado es que quienes estén en el Partido Colorado sean creíbles. Claro. Digamos, a ver... por todo lo que estás diciendo, Pedro, ¿es creíble? Bueno, me parece que no, es evidente que no. Pero además es doblemente poco creíble porque podría tener, por eso, una actitud de, en estos momentos, dar la cara.
asumir responsabilidades, como lo hacen los líderes, ¿no? O sea, los líderes cuando aciertan, dan la cara, y cuando se equivocan dan la cara. Fernando. En este caso se deslinda como si él no tuviera nada que ver. No, es del tema privado. No es del tema privado. Los Sanabria han sido referentes del Partido Colorado en Maldonado importantísimos. No podemos hacernos los distraídos. O sea, es una tomada de pelo a la gente tener esa actitud. Bien, hay un tema también que llamó mucho la atención, que fue cuando el entrevistado Germán Cardoso en El Espectador le preguntaron sobre... Que después no dio más entrevistas tampoco. Es cierto, que sobre la financiación, ¿no? Dijo, no se acordaba si Sanabria había metido o no plata, y al final, según la Católica, que hizo un estudio al respecto, fue el que más dinero aportó. Francisco Sanabria, 240.000 pesos. ¿Puede pasar eso de que vos u otro colega diputado tuyo no sepa quiénes fueron sus aportantes? No. Cardoso no sabía, podía no acordarse de cuánto puso Sanabria. Cuando dije antes, Sanabria era igual, ¿no? El clan Sanabria era igual a capital político por estructura en Maldonado, a referencia en Maldonado como Colorado, y era significado de dinero, significado de un operador político y económico muy importante para financiar campañas, departamentales, ni hablar, y nacionales. O sea, no... Yo me resisto, todos sabían que los Sanabria ponían plata en la política. Pero no solo en el Partido Colorado, lo sabían ustedes, seguramente, porque cualquiera que haya convivido en el ecosistema político lo sabía, lo saben los del Frente, los del Partido Nacional, porque además tampoco solo ponía al Partido Colorado. Es decir, es ese tipo, digamos, de financista que muchas veces apoya a distintas colectividades. ¿Y alguien más debía saberlo? Porque acá ahora algunos sospechan desde la Cámara Empresarial de Maldonado, por ejemplo, el presidente Pereira habla de la responsabilidad que pueden tener el Banco Central y el Banco República en todo esto. Es decir, si vos me estás diciendo que en el Frente sabían, si ahora se sabe que una secretaria del Frente en Maldonado, que fue intendente, la que sustituyó a Los Santos, ponía la plata en el cambio Nelson también, ¿el resto del sistema político también miraba para el costado? Yo creo que hay una amnesia que yo no la puedo entender. A ver, no de un delito concreto, ¿no? Pero sí de una praxis de cómo hacía política y de cómo hacía política y negocios, que era Vox Populi, que todo el mundo la conocía. Entonces, me parece que es muy poco sano hacerse distraído, tratar de que pase el temporal para después dentro de un mes salir como si no hubiera pasado nada. Mucho más jodido para el Partido Colorado tener esa actitud. O sea, yo creo que hay que dar la cara. Y este tipo de cosas por eso sirven para ayudar a separar, y reitero, el dicho es muy explícito, bagre de tararía, no es todo lo mismo. Y yo me niego a ser cómplice y me niego, además de ser cómplice, a no dar batalla para que el Partido Colorado, digamos, recupere la dignidad perdida. Bien, Fernando Amago, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias, Fernando. Momento de hacer